Saludos a todos los espectadores. Yo soy el psicólogo clínico Paul Contreras y el día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante, el cual es la prevención de drogas en el entorno familiar. Como punto de partida, debemos intentar comprender que nos mantenemos inmersos dentro de un medio ambiente y uno de sus principales elementos es el sol, al cual se lo llega a considerar como el núcleo de nuestro sistema planetario. ¿Sí? Gracias a este elemento, la vida en el planeta ha sido posible. Los animales y los humanos nos hemos beneficiado de su energía y de su calor para poder desarrollarnos y evolucionar. Sin embargo, una sobreexposición al mismo nos puede provocar severas alteraciones a nuestra piel y así como también a nuestro entorno. De la misma manera, hay que considerar a la familia, ¿sí? Como el núcleo principal de la sociedad, como la primera escuela. Es decir, en la familia nosotros podemos crecer con situaciones positivas o negativas, dependiendo de su configuración. Podemos crecer con apoyo, con amor, con comprensión, pero también podemos crecer bajo un tipo de familia en donde exista diferentes tipos de trastornos o exista abuso, exista violencia. Esto puede provocar a su vez un consumo en uno o en alguno de sus miembros. Es decir, en resumidas cuentas, dentro del entorno familiar existe situación positiva o factores de protección y una situación negativa que son los factores de riesgo. Al hablar de factores de protección, podemos hacer alusión a la naturaleza, un entorno en donde obtenemos de todo tipo de recursos para nuestro propio beneficio y para el resto. ¿Sí? De esta misma forma, hablamos de un factor de protección dentro del entorno familiar. Podemos, gracias a estos tipos de factores, tener beneficio propio y también un beneficio a la familia y hacia nuestra sociedad. Entre los principales factores de protección que debemos tomar en consideración en torno al consumo de sustancias son los fuertes vínculos con la familia, la disciplina familiar adecuada, una cercanía y un apoyo emocional y un trato cálido a los miembros de la familia, una supervisión y un control adecuado por parte de los padres dentro del entorno familiar y demostrar una conducta y una actitud preventiva frente al consumo de sustancias. Por otra parte, tenemos la muy común desinformación. Podemos hacer alusión o ejemplificar en base a un juego, ¿sí? El cual lo hemos realizado creo que todos en la niñez. Este es el muy conocido teléfono descompuesto. Y podíamos observar que se trataba en que un grupo de amigos se reunía y debía pasar una información de un extremo al otro. Y veíamos que el mensaje llegaba a cambiar al final, es decir, existía desinformación. Lo mismo ocurre, ¿sí? Dentro de un plan de prevención o de la prevención en un sistema familiar. Muchas de las veces se llega a dar talleres para los alumnos, para niños, para adolescentes, ¿sí? En las instituciones educativas. Se da la información pertinente en torno a las drogas, al consumo, a las consecuencias de las mismas. Pero ¿qué ocurre? Habrá familias en donde el mensaje no cambie mucho, ¿sí? El niño, niña, adolescente llegará a su casa, comentará de este y el mensaje no cambiará mucho. Pero habrá en otras familias, ¿sí? Que el mensaje se llegará a tergiversar. Es decir, existirá una gran cantidad de desinformación por medio, lo cual va a provocar a su vez que se dé la aparición de factores de riesgo anteriormente nombrados o el incremento de los mismos, los cuales vamos a ver a continuación. Los factores de riesgo podemos nombrarlos o podemos hacer alusión como las enfermedades, ¿sí? Es decir, son adquiridas de forma por herencia o de forma en el medio. Y es una situación natural que puede llegar a pasar y que nos mantiene
en una angustia y en un dolor constante. Lo mismo pasa con los factores de riesgo dentro de las familias, ¿sí? Y puedo nombrar los siguientes en torno al consumo de sustancias. Hablemos de una historia de alcoholismo, de uso o abuso dentro de alguno de los miembros de la familia, un factor genético, un abuso de drogas por parte de los padres, una estructura familiar alterada y una deficiencia en torno a la crianza adecuada de los hijos. Esto sumado a la desinformación, la probabilidad de consumo aumenta. En ese caso, tal vez nos realizamos la pregunta, bueno, tenemos por un lado un factor de protección, por otro lado un factor de riesgo, que todas las familias en nuestro entorno poseen. Pero, ¿cómo damos una intervención adecuada y una prevención adecuada en contra de las drogas en el entorno familiar? Primeramente, debemos quitarnos esto. Si observamos esta imagen, pues bueno, nada más ni nada menos son puntos que no tienen relación alguna. Simplemente, posiblemente son puntos que están al azar. Sin embargo, si tomamos en consideración puntos clave y seguimos una secuencia en un orden lógico, ocurrirá lo siguiente. De pronto, todo tendrá sentido. Lo mismo pasa dentro de la intervención y de la prevención en el consumo de sustancias dentro del entorno familiar. Es decir, hay que tener los siguientes puntos de manera clave para poder realizar un plan de prevención en contra de las drogas. Y estos son los siguientes, por nombrar algunos. Primero, que la información que tal vez nosotros proporcionemos sea una información útil y sea una información real para cada una de las familias y sus miembros. Segundo, debemos mantener tareas durante cada una de las sesiones si estamos dando una charla con las familias. Esto va a provocar que cada miembro dé su punto de vista y a pesar de que puede existir algún tipo de dificultad, se les proporcionará la información pertinente para lograr superar. Además, existirá coerción de grupo. Y por último, que toda esta planificación esté en base a una psicoeducación, en asertividad, en resolución de problemas, en trabajo en equipo anteriormente nombrado, y que se dé una invitación constante a que cada uno de los miembros de familia acuda a psicoterapia. Solo de esta manera podremos entender que hay que aumentar los factores de protección, disminuir los factores de riesgo y que sea un abordaje completo y constante. Solo de esa forma existirá un plan de intervención y de prevención contra las drogas de manera eficaz. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que esta información sea fructífera para todos ustedes. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias.